La Cámara de Diputados parece que ha avanzado mucho en el debate sobre la ley de partidos y por las declaraciones de Henry Merán, el coordinador de la Comisión de Diputados, más las declaraciones de Rubén Maldonado, el presidente de la Cámara de Diputados, parece que hay un optimismo elevadísimo en el Congreso Nacional con la aprobación de la ley de partidos. Ellos dicen que ese ya es un problema resuelto y que lo que están discutiendo en este momento son como aspectos formales. Parece que obviamente en la cúpula a nivel superior hubo algún tipo de entendimiento. Se desconoce cuál es la fórmula que han utilizado para esta solución, pero evidentemente que se trata de los diputados del Partido de la Liberación Dominicana. Rubén Maldonado dijo ayer que en las reuniones ha participado, además de Reinaldo Pared, presidente del Senado, varios miembros de la Comisión del Senado de la República o de la Comisión Bicameral, aunque no le han permitido a ellos, a estos senadores, la participación con votos, sino que le han permitido que sean observadores, claro, y que vean que se han incorporado algunos de los aspectos relacionados con la decisión del Senado de la República, pero que quienes al final van a tomar la decisión son los diputados comisionados. ¿Cómo dispone la ley? Porque ya los senadores sancionaron ese proyecto y eso simplemente puede ser una invitación de cortesía como oyente, pero no tienen ninguna atribución legal los senadores para opinar, ni decir nada, ni votar en esa comisión. Pero lo que están esperando es que en el Senado de la República, cuando el proyecto vuelva modificado, no tenga ningún tipo de inconveniente, sino que con la presencia de Reinaldo Pared, que ya antes lo habíamos dicho, porque el pasado sábado, informamos que Reinaldo Pared y Rubén Maldonado se habían reunido y habían acordado un procedimiento para la participación de los senadores. Reinaldo mismo admitió que el Senado se había despojado de la responsabilidad en ese proyecto porque ellos lo aprobaron. Sí, no, y que legalmente ellos no pueden hacer nada, a no ser cuando de nuevo lo tengan en sus manos. Todo esto debe también llamar a la atención de otros partidos que no sean el PLD, porque de todas maneras Reinaldo Pared representa a la presidencia del Senado, pero no hay que olvidar que él es secretario general del PLD y es un Senado de dominio PLDista y la Cámara de Diputados por igual. Rubén Maldonado es presidente de la Cámara, pero es sobre todo un dirigente del PLD. Entonces, ellos se reúnen ¿en qué condición? ¿En la de presidente cada uno de un hemiciclo o no se despojan de su condición de PLDista? Entonces, todo eso está muy bien en lo político, pero hay que ver que ellos no se extralimiten usando la mayoría, que muchos dicen mecánica, la mayoría que consiguieron, porque también ellos responden a un partido primero, más que a otra cosa. Pero están poniendo atención a la carta del presidente de la República. Que también es un dirigente del PLD. Que también es dirigente del PLD. Es los PLDistas arreglando las cosas a su manera. Sí, claro. A su manera, sí, que nadie se pierda en eso. Por supuesto, pero eso era lo que la oposición también quería. No, la oposición no quería que fuera la manera del PLD, no. Quería que le permitieran a ellos también aportar ideas y que fueran acogidas. Bueno, pero en la comisión... Eso es lo que está por verse, porque en esa comisión todavía la oposición no tiene mucho que buscar. Bueno, pero en la comisión de diputados hay representantes del Partido Revolucionario Moderno, hay representantes del Partido Reformista y hay un representante del Frente Amplio. En minoría. Bueno, no es que están en minoría. Ellos junto con los danilistas, junto con los leonelistas en la comisión. Ya no están peleados. No están peleados. Ya los leonelistas están de acuerdo con los danilistas. Exactamente. Los danilistas eran 6 de 13 en la comisión y los otros eran 7. Al final, obviamente, puestos de acuerdo los danilistas y los leonelistas. Es una mayoría. Entonces son una mayoría y ellos son los que van a decidir el tipo de solución que se dará a lo de la ley de partidos. No, lo que llama la atención en ese sentido es que está muy bien que haya esa armonía, pero no sigue siendo una cuestión totalmente parcial. Es decir, es un partido que tiene ese dominio y que, bueno, si se lo ganó en buena liga, que lo disfruten, pero... No, pero la idea es que haya ley de partidos. La oposición no puede simplemente decir, bueno, ya se resolvió. Está bien, pero lo importante es que haya ley de partidos. Y eso fue lo que dijo el presidente Danilo Medina en su carta, que había que deponer las actitudes personales e individuales
para favorecer que exista una legislación que regule el sistema de partidos políticos. Eso, obviamente, no es una renuncia de parte de Danilo Medina a su posición de que deben ser primarias abiertas, pero entendía que había que negociar una salida. No se sabe cuál es la salida que ellos han negociado, pero evidentemente por el ánimo que hay en la Cámara de Diputados y por lo que estamos escuchando tanto del presidente Rubén Maldonado, que es leonelista, como de Henry Merán, como de los demás miembros de esa comisión, evidentemente que ayer se reunió la comisión. A las 3 de la tarde había una reunión de la comisión y se entiende que iban a tomar las decisiones relevantes para que no hubiese obstáculo en la aprobación de la ley de partidos. Bueno, de todas maneras, eso hay que recordar que esa comisión emite una recomendación y luego, cuando se sesiona, entonces es que se decide. Hasta que no se apruebe eso ya en una sesión de la Cámara, no se puede decir qué suerte va a correr ese proyecto que ya ha traído tantas polémicas. Bueno, hay otras propuestas que se estaban manejando, Gustavo, sobre la ley de partidos. Y parece ser que había ofertas de concesiones a los partidos minoritarios o a los partidos emergentes para que favorecieran determinadas tendencias o determinados criterios en relación con la ley de partidos. Por ejemplo, una posibilidad es que en vez de la distribución de un 20% de los fondos de la Junta Central Electoral a los partidos emergentes y un 80% para los partidos que obtuvieran por encima del 5%, esos porcentajes podrían variar. Y la idea era que el 70% de los fondos fueran a los partidos que obtienen más del 5% y que el 30% de los fondos pudieran ser distribuidos entre los partidos que saquen por debajo todavía es mucho. Del 5%. Todavía es mucho. Eso, la proporción. Eso todavía es muy desigual, porque es que, oye, 70% ¿para cuántos partidos? 4 quizás. Pero lo que está en la ley es un 80%. Sí, pero bueno, no debe ser, yo pienso que eso es exagerado. Yo creo incluso que con que le repartan un 40% y todavía yo entendería que es igual todo el mundo. Es por el tema de la igualdad, por supuesto, sí, y la equidad. Sí. Pero ese es un aspecto que está en la ley de partidos, que debía ser parte de la ley electoral, pero que de todos modos se ha estado como parte del debate. La otra cosa tiene que ver con el tema de los diputados nacionales. Los diputados nacionales son una prerrogativa que se estableció para favorecer a los partidos que no hayan obtenido representación convencional. Para que existiera también una representación de las minorías. De las minorías. De que en las democracias modernas la mayoría simplemente no aplastan a las minorías, sino que les permiten un espacio para que tengan esa voz disidente. Pero aquí lo que hicieron fue darse más diputados a los grandes. Hubo una interpretación de la ley que favorece a los partidos grandes, que son los que más diputados y senadores obtienen. Y entonces las diputaciones nacionales se las distribuyen los partidos grandes. Y si sobra algo, le tocan a los pequeños. Entonces, lo correcto sería, y es como la oferta que estaba abierta, es bueno, nosotros vamos a permitir que los 5 diputados nacionales sean de los partidos emergentes. Y vamos a quitarle la I-O a la ley y vamos a establecer muy claramente que esas diputaciones nacionales son para los partidos. Eso sería un aspecto interesante. Bueno, pues esa es otra oferta que también se estaba manejando, pero en torno al debate de la ley de partidos políticos. Eso sería interesante que se establezca, y había unos aspectos también respecto a la transparencia para el dinero que se recibe tanto del Estado como del sector privado, que ojalá que eso quede establecido en la ley. Sobre todo, a mí me preocupa mucho el aporte privado, que yo creo que es más importante que el público, porque es que ese es el que crea una serie de compromisos que luego eso trae problemas a los gobiernos, de gente que después hay que pagarle esos favores y le dan contratos sin muchos miramientos. Entonces, y eso es algo que arrastra mucha corrupción, mucha falta de transparencia. Y además yo creo que va a llegar un momento que el propio sector privado dispuesto a colaborar
va a decir, pero espérate, esto se ha puesto muy costoso. Porque es que cada día es más y más y más. Yo recuerdo, bueno, el difunto don Andrés Daguarre, que presidió una de las entidades empresariales, la UNE, Unión Empresaria, que decía que había sido un error la forma en que se consiguió esa ley de financiamiento público a los partidos, porque muchos ingenuos como él esperaban que una vez que eso se estableciera, el aporte del sector privado iba a ser algo modesto. Dice, no, al contrario, ahora piden más. Pues como ya reciben de la Junta, quieren más todavía. Bueno, pues son parte de los aspectos que, ahora que están poniéndose de acuerdo los PLDistas, tal vez la oposición podría rescatar y ojalá que los PLDistas que hicieron este tipo de oferta mantengan la oferta independientemente de que no haya habido ninguna transacción, porque el caso es que los que la recibieron en manos de lo que decide el PLD. Así es. Para bien o para mal, porque nosotros no tienen la cantidad de representantes para variar esas decisiones. Hacemos una pausa. El Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, ha dicho que ya todo está listo para el expediente acusatorio de las personas imputadas por el caso de soborno de Odebrecht. Este expediente es únicamente el expediente de sobornos reconocido por la empresa Odebrecht y que consta en un documento en el departamento que firmó Odebrecht, que está en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Ahí se dice que República Dominicana recibió soborno funcionarios dominicanos por $92 millones. Tiene un año ya. Primero fueron 8 meses, luego 4 meses adicionales el Ministerio Público para presentar las acusaciones. El próximo 9 de junio es el plazo último, el día último que tiene el Ministerio Público para hacer la presentación de las acusaciones. Y ahora ya el procurador ha dicho que está listo para la presentación de las acusaciones formales. Inicialmente eran 14 personas. Ahora no se sabe si hay más imputados, porque ya se ha dicho que hay 2 periodistas que han estado siendo interrogados o que han estado siendo investigados. Al final no sabemos si los van a incluir en el expediente o si se quedarán fuera del expediente. O si serán testigos de cargo o de descargo. Ya. Entre los documentos que ha estado entregando el Ministerio Público y que le depositó a la Suprema Corte de Justicia, al juez especial Francisco Ortega Polanco, para el soporte de pruebas de las medidas de coerción y luego las notificaciones que se han hecho, hay unas declaraciones de un funcionario que no se había mencionado hasta este momento, pero que se trata de Luis Eduardo da Rocha Suárez. Luis Eduardo da Rocha Suárez fue el tesorero internacional de la empresa Odebrecht y ayer en Acento publicamos una información en donde la Procuraduría General de la República le transfiere a la Suprema Corte de Justicia y parece que le envía o le entrega datos a los imputados de las declaraciones de Luis Eduardo da Rocha Suárez. Que aparece como el empleado 48. El empleado número 48. Así. Según la traducción que facilita también el Ministerio Público, según esa traducción... Y certificada esa traducción, está certificada. Sí, está certificado. Como de hecho, tiene un número ahí de documento oficial y está firmado y dice la traductora que es Laura Serra Nova, intérprete judicial. Así es. Entonces, en este documento, el señor Luis Eduardo da Rocha Suárez dice: fui profesional de carrera de Odebrecht, siempre en el área financiera. Entré en el año 1989 y trabajé para la empresa en el área administrativa financiera en Chile, Argentina y Angola, hasta que en 1999 pasé a ser el tesorero internacional de la empresa, teniendo que viajar a diversos países para asistir en lo relacionado a los bancos y negociación de financiamiento en el exterior. En el año 2006 fui trasladado a trabajar con el empleado 36
¿Y el empleado 36 que dice ahí quién es? Se llama Hilberto Mascarenjas Alves da Silva Fijo. Bien, donde estuve ubicado hasta mediados del año 2014, ejerciendo mis actividades en Sao Paulo. El motivo principal de los viajes de trabajo al exterior era buscar alternativas o bancos para la continuidad del cronograma de pagos paralelos, la creación de nuevas estructuras de apoyo a los ejecutivos en el exterior, siempre que precisaran hacer un pago oficial. República Dominicana. Asistí al Ejecutivo Empleado 54. Que es Marco Antonio Vasconcelos Cruz. En pagos paralelos que serían debidos en razón de varias obras en República Dominicana, destacándose el pago de millones de dólares a la empresa Lasan y Conanza con cuentas abiertas en el Maine, cuyo beneficiario era Ángel Rondón Rijo, intermediario y empresario que distribuía los valores a gobernantes de la República Dominicana. También fueron pagadas las cuantías a la cuenta de Newport Consulting, cuyo beneficiario era Conrado Pitaluga, representante de un ministro importante de la República Dominicana, Víctor Díaz Rúa, que todos los trámites para hacer posibles pagos dentro del Maybank, incluyendo contratos, eran diligenciados por Marco Bilinsky, que tenía pleno conocimiento de que el pago se estaba realizando. Recuerdo que a estos fines el ministro Víctor Díaz Rúa visitó Antigua para reunirse con Luis Franca y Marco Bilinsky en el vuelo charter desde la República Dominicana a expensas de Odebrecht. O sea que Odebrecht pagó vuelo, pagó todo, y está claro ahí que esos pagos paralelos, paralelo es algo offshore, oculto, era para pagar, dice, a gobernantes dominicanos. Ahora bien, en el lenguaje dominicano del Estado y de la política, un gobernante es un presidente. Sí, claro. Sí. No es un gobernador, es un gobernante. Entonces, no, porque si él dijera a legisladores o a funcionarios. Entonces aquí, pero está diciendo en el periodo en que se ha dicho que Odebrecht hizo esas cosas, abarca desde final del gobierno de Hipólito Mejía, ahí va un gobernante, un presidente. No, principio del gobierno de Hipólito Mejía, porque en realidad ellos comenzaron operaciones en 1999, pero el gobierno que abarca es desde el año 2000, Hipólito Mejía, hasta el año 2014. Pero yo recuerdo que en el expediente hablaba pago de 2003 en un documento anterior. Pero bueno, abarca el gobierno del presidente Hipólito Mejía, hay un gobernante. Los dos gobiernos posteriores de 2004 a 2012 de Leonel Fernández, ahí hay otro gobernante. Y luego el tercer gobernante es el presidente Danilo Medina, que gobierna desde el año 2012. Y se supone que terminará en 2020 estos dos periodos, ¿no? Yeah. Entonces, esos tres gobernantes, tres presidentes, han sido señalados en este expediente por esos ex directivos y ejecutivos de Odebrecht como personas que fueron beneficiadas de esos pagos, que se hicieron a través de Ángel Rondón. Entonces, bueno. Pero lo importante, Gustavo, que el intermediario sigue siendo siempre Ángel Rondón. Ángel Rondón, bien, pero ahí hay dos cosas. O Ángel Rondón se hunde solo y admite entonces que hubo una especie de tumbe si él no le entregó ese dinero a esos gobernantes que se dice, ¿no? ¿Verdad? Esa es una. Lo otro sería, si yo fuera uno de esos gobernantes, yo estuviera desde ayer mismo hoy saliendo diciendo, no, espera, aclaremos eso. Yo no recibí ese dinero. Aclárenme eso bien. Pidiéndole esa explicación tanto a las autoridades judiciales como a la misma Odebrecht. ¿Qué dicen ellos cuando hablan de pago a gobernantes? Porque el que cayó otorga entonces. Y en un tema tan delicado, yo pienso, y tratándose de la investidura de un presidente, debieron esos tres presidentes aclarar esas cosas rápidamente. Mira, Gustavo, en este caso, la Procuraduría General de la República debió, si tiene estos documentos, debió haber hecho las diligencias probatorias adecuadas para garantizar que estas informaciones tuvieran el suficiente peso, digamos, que necesita el Ministerio Público para llevar el caso en los tribunales. Se entiende
que hay libertad de prueba en los casos de la República Dominicana y en la jurisprudencia y en toda la legislación penal de República Dominicana. Sin embargo, esto es una declaración que no es obtenida en un proceso legal en República Dominicana ni por un juez de la República Dominicana. Lo que debió hacer el Ministerio Público es procurar al señor Luis Eduardo da Rocha Suárez como testigo, que viniera ese señor y pudiera dar las explicaciones, tomando en cuenta que él fue el tesorero internacional de Odebrecht. Y al mismo Marco Antonio Vasconcelos también. Y el mismo Marco Antonio Vasconcelos, que no tienen posibilidad de ser imputados en República Dominicana, pero podrían ser testigos. Pero ojo, algo importante, Fausto, es verdad que esos interrogatorios, esa conversación no se hicieron aquí, pero a partir de esas declaraciones que fueron obtenidas por autoridades de otros países, Estados Unidos y Brasil, en este caso es Brasil. Sí, pero se tomaron como punto de partida, porque aquí lo dice, para el acuerdo de lenidad. O sea que eso ya adquiere categoría de un documento válido para la República Dominicana. Bueno, porque un juez avaló el acuerdo de lenidad que se firmó. Y primero lo defendió y lo sustentó el Ministerio Público, de manera que ya eso adquiere un valor de un documento probatorio, si se quiere. Por lo menos para ser depositado, como está en manos de la Suprema, está en manos del Ministerio Público. Entonces eso tiene un gran valor judicial. Bueno, no es simplemente un documento que cualquiera... Hay que recordar que Hipólito Mejía pronunció un discurso sobre el tema Odebrecht y presentó datos, se puso a disposición de las autoridades, dijo que él no tenía vela en ese entierro, pero que si querían pues lo podrían interrogar. Nunca ocurrió tal cosa. No, pero en ese caso no se había mencionado como tal. Ya sí se está mencionando. Leonel Fernández no ha hablado nunca, escribió un artículo, pero sobre el tema internacional, y no se refirió en ningún caso a República Dominicana. Y él es el que tiene más tiempo como presidente entre el 2004 y el 2012. Se ha dedicado a defender a la señora Rousseff y a Lula. Dilma Rousseff. Bueno. Entonces, desde el año 2007 es que aparecen los desembolsos para sobornos en República Dominicana. Recuérdate que están contabilizados los datos de los sobornos que se pagaron en el país. Y un alto porcentaje. Uno de los imputados, que es el ingeniero Temístocle Montaz, dijo que sí, admitió que recibió dinero de Ángel Rondón, pero que fue un dinero recibido expresamente para las campañas de 2008, 2012 y 2016. Mira, desde hace mucho nosotros dijimos que Ángel Rondón era una pieza clave en este proceso. Mencionado en el acuerdo de lenidad que se firmó entre Odebrecht y el Ministerio Público de República Dominicana. Mencionado, no por su nombre, pero señalado en el documento del Departamento de Estado, del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Siempre dijimos, el Ministerio Público tiene la posibilidad de hacer un acuerdo con el señor Ángel Rondón y buscar el máximo interés para la sociedad dominicana. Eso significa que la pieza clave en este caso sigue siendo el señor Ángel Rondón, con quien es posible todavía, a menos que el Ministerio Público entienda que no, que puede seguir persiguiéndolo. Él está en libertad. Y llegar a algún tipo de acuerdo para que él diga quiénes son las personas. ¿Pero estaría Ángel Rondón dispuesto a eso también? Bueno, habría que ver si estaría. Lo que digo es que de todos modos Ángel Rondón debe tener algún tipo de protección del Estado dominicano. Tiene mucha información. Para cuidar su propia seguridad, porque por este tipo de datos Ángel Rondón se convierte también de algún modo en un punto de interés para quienes quieran hacer callar a un testigo importante en el caso. Bueno, que es imputado, sí es verdad. Ya Estados Unidos señaló a Ángel Rondón. Sí, le quitó visa y le quitó todo. Le impidió negociaciones. Esto yo pienso que esta publicación que ha hecho Acento, además de provocar simples reacciones, yo creo que emplaza de alguna manera, primero a los tres presidentes a que digan algo sobre esto, que reaccionen. Bueno, porque no hemos dicho nada de Danilo Medina, que además... No, yo dije que los tres debieron salir. Yo mencioné a los tres, tanto Leonel Fernández, Danilo Medina, como Hipólito Mejía, decir sí o no, porque están siendo señalados. Entonces no pueden hacerse simplemente de la vista gorda a un lado. Y las autoridades también
responsablemente el Ministerio Público debe también fijar posición sobre esto, ya que esto es público. No, pero ellos tienen esos documentos. Sí, pero ya son públicos. Si investiga o no a esos presidentes, o si realmente investigó y entiende que no hay ningún elemento que lo pueda atar al caso Odebrecht. Bueno, se nos ha agotado el tiempo. Muchas gracias, hasta mañana.